Winston y compañía, aventuras y naturaleza. ¿Has visto este árbol, Andrea? ¡Es gigante! Tienes razón, es muy alto. Igual que un rascacielos. Pues sí, igual que un rascacielos. Andrea, ¿por qué crees que estos árboles podrán ser tan altos y otros, en cambio, como los bonsáis, son tan pequeños? Pues porque quizás esos están en un sitio más reducido y no puedan crecer. Ah, o sea que si yo cojo una semilla de este árbol y lo planto en una maceta, tendría este mismo árbol, pero en pequeño, como los bonsáis, porque así son, ¿no? Exactamente, porque bon significa bandeja y sai naturaleza. Mira, yo creo que la zona de los bonsáis está... por allí. ¿Por allí? Vamos a conocer Vamos. muchas más cosas de estos árboles. Hasta ahora. Adiós. Mauricio, Andrea y yo acabamos de ver el árbol más alto del jardín botánico y nos preguntábamos si podría existir también en miniatura. ¿Es posible? Claro, como no va a existir en miniatura. Todos los árboles, antes de ser muy grandes, pues son muy pequeños. Y un bonsái, bueno, pues es lo que nosotros queramos hacer de bonsái. Cogemos cualquier árbol y lo plantamos. O sea que digamos que un bonsái es como un árbol normal, pero hecho en miniatura, ¿no? ¿Cualquier tipo de árbol se podría convertir en tamaño pequeño? En principio hay árboles que se dan mejor para ser bonsái porque se cultivan mejor. Lo que pasa es que esto es una cultura que no es de aquí, es una cultura fundamentalmente china o japonesa oriental, y entonces pues ellos tienen costumbres de utilizar determinadas especies, pero podría utilizarse cualquiera. Y aquí en el jardín botánico, ¿qué tipo de árboles tenéis en miniatura, convertidos en bonsáis? Lo que tenemos en el jardín es una colección que nos cedió hace unos años el antiguo presidente del gobierno, Felipe González. Entonces él empezó a hacer bonsáis y los hacía, primero recogía los que le regalaban, y entonces eran, digamos, los clásicos de la cultura de bonsái. Pero luego él recogió muchos de flora española, y entonces hay encinas, hay olivos, hay alcornoques, que son característicos de la flora española. Claro, me has dicho que es un poco más propio de China o Japón, ¿no? De eso su nombre no es casual, ¿no? ¿Qué significa en realidad bonsái? Bueno, yo tengo que decir la verdad, yo chino y japonés lo hablo mal, pero creo que quiere decir árbol en maceta o algo parecido, o árbol en bandeja, ¿no? ¿Por qué y a quién se le ocurrió crear este tipo de árboles, los bonsáis? Posiblemente los bonsáis los crearon los chinos para poder trasladar los frutales que tenían de unos lugares a otros. Es mucho más fácil llevar un árbol canijo en una carreta que llevar un árbol de 2 o 3 metros. Entonces ellos cultivaban sus árboles normalmente con los que se alimentaban y después tenían una copia chiquitita. Cuando se trasladaban a otro sitio dejaban los que tenían plantados y se llevaban la copia chiquitita. Al llegar al otro sitio plantaban la copia chiquitita, que les salía el árbol grande, y empezaban a cultivar otros chiquititos para que cuando se tuvieran que trasladar de nuevo. Mauricio, explícame, ¿por qué son tan pequeñitos los bonsáis? ¿Es porque no tienen más espacio? No, bueno, más que porque no tienen más espacio, porque están canijos, porque les hemos recortado las raíces, o sea, le dejamos muy pocas raíces y entonces comen muy poco. Y entonces al comer muy poco, pues crecen poco también, lógicamente. De altura, por ejemplo, ¿este es lo máximo que pueden alcanzar? Bueno, hay un estándar de tamaño, pero aproximadamente esto sí, más grande de esto ya es un bonsái demasiado grande. Oye, ¿y también dan frutos como los naranjos o el manzano? Sí, sí. Lo que reducen normalmente los bonsáis es la parte vegetativa, es decir, lo que no son flores y frutos. Las hojas sobre todo, el tronco, pero los frutos y la flor la mantienen aproximadamente del mismo tamaño. Mauricio, yo me he fijado que no está en macetas como el resto de las plantas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esta es una vuelta de tuerca más, ¿no? O sea, es decir, el jardinero que hace el bonsái va cortándole las raíces y llega ya un momento que dice, pues ahora soy tan chulo que ni siquiera lo pongo en bandeja. Este habrá estado primero en una bandeja, primero en una maceta grande, lo han ido reduciendo y aquí ya, pues ya no necesita ni maceta, lo han puesto sobre una lasca de pizarra. ¿Y hay que cuidarles de una manera especial? Sí, con mucho cariño. Hay que equilibrar siempre lo que cortas y la cantidad de raíz que tiene. Y echarle una cantidad de agua justa, ni mucha ni poca. Si le echas demasiado agua, como tiene muy poca tierra, se encharca y se pudren las raíces. Entonces hay que ser más cuidadoso con eso. Hay que tener cuidadito con los bonsáis. Oye, ¿y duran el mismo tiempo que un árbol de su misma especie? Sí, aproximadamente igual. Si están bien cuidados, o sea, si están vienen a durar lo que un árbol si estuviera plantado en el terreno. Sí. Ahora entiendo por qué los bonsáis nunca crecen. La manera de mantenerlos pequeños es podando sus hojas, su tronco, su raíz.
Sí, además siempre suelen estar en una bandeja pequeña, así sus raíces no pueden desarrollarse. Efectivamente. Y además ocupan tan poco sitio que podemos tener en nuestra casa un auténtico bosque lleno de hayas, encinas, robles. Lo que se me acaba de ocurrir. ¿Qué tal si conseguimos unas semillas, una bandeja y así tenemos nuestro propio bonsái? Es muy buena idea, Andrea, me parece estupendamente. Y vosotros, Come Caminos, quedaos ahí porque empieza vuestra serie favorita. Ah, mira, ahí viene. ¡Hasta luego!